Continuamos con el programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este es el problema número 5 del primer día. Este problema corresponde a segundo de secundaria todavía. Y el problema dice, ¿cuál es el resultado de realizar la siguiente operación? Y nos pone la suma de los números impares, 1 más 3 más 5 más 7. Luego aquí viene unos puntos suspensivos, que significa que siguen esa misma tendencia, ese mismo patrón. Es decir, es como si tuviéramos escrito 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 21 y así sucesivamente hasta llegar al 2017 y luego 2019. Y luego le vamos a restar los números pares, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Aquí estos tres puntos suspensivos nos indican que continúan, es decir, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, menos 20 y así sucesivamente hasta llegar al menos 2018 y menos 2020. Entonces, por favor, copien esto en su cuaderno y analicen muy bien la operación que se nos presenta en el problema. Antes de empezar a querer calcular, siempre hay que buscar la manera de cómo empezar a calcular o qué hay que hacer para poder calcular de una manera más eficiente. Entonces, ya que hayan terminado el problema, regresan al video para que comparen sus ideas. Este problema en particular es bastante sencillo, pero sí tiene algunos detallitos que debemos de tomar en cuenta antes de empezar a hacer cualquier tipo de cálculo. Si nos fijamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer las operaciones de manera secuencial, es decir, así como nos lo plantean, vamos haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Si lo queremos hacer de esta manera aquí, la verdad es que va a ser bastante tedioso, va a ser muy difícil y al ser muy laborioso, implica que va a ser muy propenso a que nos equivoquemos. Y obviamente nos vamos a tardar bastante. Si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que de este lado tenemos la suma de los impares y de este lado tenemos también la suma de los pares pero negativos, ¿sí? Debemos de recordar que si tenemos puros números que son negativos, pues en realidad lo que vamos a hacer es juntarlos, es agruparlos y el signo negativo simplemente nos indica el sentido en el que va a ir avanzando con referencia a la recta numérica, es decir, va a ir avanzando cada vez más hacia la izquierda. O si lo quieren ver de una manera un poquito más práctica, es como si tuviéramos una deuda de 2 pesos o de cualquier moneda, ¿sí? Y luego le agregáramos otra deuda de 4 y luego otra deuda de 6 y luego otra deuda de 8. Si lo quisiéramos ver hasta este punto, nosotros deberíamos 20 pesos o 20 de la moneda que estemos utilizando, ¿sí? Y al decir que debemos 20, pues lo escribimos de esta manera. Entonces, para que no se confundan. Pero como no lo vamos a hacer de manera lineal, no hay mucho que batallar con eso. Pero ¿qué pasa si esta operación la reescribimos de tal manera que los pongamos en orden de acuerdo al valor absoluto? Es decir, de acuerdo al 1, al 2, al 3, al 4 y ya nada más poner el signo de acuerdo a la operación que estaría haciendo, no tanto verlo como números positivos y negativos. Entonces nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Y si nos fijamos, pues ahora si lo hacemos así de manera secuencial, uno tras otro, 1 menos 2 va a ser menos 1 y luego 3 menos 4 también va a ser menos 1,
5 menos 6 también va a ser menos 1. 7 menos 8 también va a ser menos 1. Y entonces aquí ya encontramos una regularidad, que es que la suma de los dos consecutivos va a ser siempre menos 1. Y digo la suma porque los estoy agrupando. Entonces ya lo único que nos resta por hacer es visualizar hasta dónde vamos a llegar. Y esta operación va a llegar hasta más 2019 menos 2020. Eso significa que sí vamos a tener parejas completas, porque con el 2019 menos 2020 también vamos a tener una suma de menos 1. Y digo suma porque los estoy juntando, ¿sí? No, para que no se me vayan a asustar con eso. Entonces ya lo único que nos resta por hacer es saber cuántas parejas hay. Para saber cuántas parejas hay, lo único que tengo que hacer es identificar que tengo 2020 números, y como los vamos a agrupar de dos en dos porque son parejas, eso significa que vamos a tener 1010 parejas. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora, para no tener que ir sumando menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, pues sabemos que van a aparecer 1010 veces el menos 1. Entonces lo podemos poner de esa manera: 1010 veces el menos 1. Y si vamos a ir juntando menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, sabemos que va a haber menos 1010, ¿sí? Y esta parte ya más adelante vamos a aprovecharlo para explicar las famosas leyes de los signos, que a mí en lo particular no me gusta llamarle de esa manera. A mí me gusta más que lo visualicemos como cantidad de signos positivos y cantidad de signos negativos, y poder visualizar cómo va a ser el resultado. Pero bueno, en este caso así de sencillo es este problema. Obviamente si lo hubiéramos iniciado sin ningún tipo de análisis, nos habría llevado bastante tiempo, y al hacer un pequeño análisis pues el problema se vuelve bastante fácil. Entonces espero les haya gustado, y de todas maneras cualquier duda o cualquier comentario me lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.